Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea tenemos, como siempre, a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. El programa de hoy, ya habréis visto en el título, el tema que vamos a tratar. La agencia de los jugadores o el sentido de agencia de los jugadores. Antes de empezar con este tema, vamos a decir que ya nos hemos decidido con la nomenclatura del programa. Va a seguir siendo, pues, programa 15, 16, 17, 18, así consecutivamente, no va a haber temporadas, va a ser todo de seguido. Aunque hablemos de vez en cuando de temporadas, cuando pase el verano, seguramente, los programas tendrán una linealidad, ya que dentro de lo que cabe, pues tiene una concordancia en todo lo que estamos contando, ¿no? Y tiene como una linealidad que, bueno, pues está bien saberla, si hay algún interesado en seguir el orden de las cosas. Preguntamos en Telegram, la gente también estaba de acuerdo con esta decisión y ya está, no hay nada más que comentar. Vamos a pasar al tema. Entonces, la agencia de los jugadores. Pablo, ¿qué es la agencia de los jugadores? Bueno, pues estábamos haciendo bromas antes de entrar en directo a grabar el programa y decíamos que no es una agencia como tal de representantes de jugadores ni nada por el estilo, sino que es un falso amigo del inglés de agency, de agencia, que tiene que ver más con la capacidad que tiene alguien que está jugando para decidir sobre las acciones que va a tomar dentro del juego e influir en el estado del juego. Es decir, si somos capaces de cambiar el juego o no, ¿no? Aquí las palabras claves son principalmente acción y efecto sobre el juego. Vale. Entonces, pues bueno, los requisitos para tener cierta agencia a la hora de estar jugando, pues es tener suficiente tiempo o suficiente información, suficientes recursos, suficientes acciones disponibles, etcétera. Necesitamos un conjunto de prerequisitos, porque si no, muchas veces no vamos a poder tomar ninguna decisión, ¿no? Y también necesitamos que podamos ejercer cierto control sobre el estado del juego. Es decir, yo puedo tener mucho tiempo, mucha información, muchos recursos y muchas acciones disponibles que realmente no afectan en nada al juego, ¿no? Pues digo, pensemos en un videojuego, si queréis, más fácil. Pues soy un personaje que está en un mundo abierto, tengo un montón de tiempo para jugar, sé dónde estoy, tengo ciertos recursos, puedo hacer lo que me dé la gana, pero resulta que estoy en una especie de demo donde haga lo que haga, no pasa nada, o sea, no cambia en absoluto el juego, ¿no? Entonces, una falsa sensación de agencia que hay que contrarrestar. Yo, pues bueno, tengo niños pequeños y he pasado la horrible fase de que veíamos Dora la Exploradora. Y en Dora la Exploradora te preguntan un montón de cosas. Te dicen, ¿qué tal? ¿Por dónde vamos? ¿Por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha? Y incluso dejan un rato ahí para que los niños respondan. Sí. Y luego, claro, hacen lo que les sale de los huevos, porque está grabado ya. O sea, no es como como estas series de Netflix o estos capítulos de Netflix que son interactivos, sino que directamente eso está grabado. Entonces, se les genera una falsa sensación de agencia a quienes están viendo eso y realmente no es tal, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que evitar mucho en nuestros juegos, que haya una falsa sensación de agencia. Por supuesto, la agencia o la capacidad de tomar decisiones que influyan pues significativamente en el juego está bastante relacionada también con la capacidad de cada jugador de trazar sus propias metas o sus propios objetivos, de anticiparse a lo que va a ocurrir, porque muchas veces dices, joder, es que no lo había visto, no sé muy bien por dónde me están dando las tortas, de saber crear un plan, un
mapa, o sea, un camino desde donde estoy hasta mi objetivo, que muchas veces no es un camino físico, sino que es un camino lógico, digo, pues tengo que llegar hasta allí. Y luego, bueno, una vez que hemos intentado o que hemos dado los primeros pasos, la capacidad de reevaluar el estado del juego, de reflexionar sobre las acciones y decisiones que están tomando el resto de jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, para ver si se termina de entender un poco qué es esto de la agencia, a mí me gustaría poner algunos ejemplos que son políticamente incorrectos, porque, bueno, a mí me gusta también meterme en charcos, no tanto con juegos de mesa, pero sí con temas que influyen directamente a la sociedad, ¿no? Muchas veces dices, no, pues determinados trabajos, bueno, es que la gente los elige. Y dice, no los elige, porque es que no tiene agencia, no tiene la suficiente capacidad para decidir. Quizá no tenga tiempo, o no tenga recursos, o no tenga acciones disponibles, es decir, preparación para poder elegir pues ciertos trabajos o no elegirlos, ¿no? Decir, no, es que los mineros, ¿por qué se meten ahí? O yo qué sé, en la prostitución, ¿por qué la gente se mete ahí? No, dejemos elegir a la gente libremente. Y dices, no, es una falsa sensación de agencia, ¿no? Muchas veces, si una persona que tiene tiempo, información, recursos, acciones disponibles, todo lo que haga falta, capacidad de planificación, saber evaluar las consecuencias de lo que va a hacer, etcétera, decide hacer eso, estupendo, pero en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Entonces, en los juegos de mesa también pasa eso, ¿no? Que muchas veces no podemos elegir. Y algunas veces es pues porque hay limitaciones cognitivas de los jugadores. Estamos poniendo ahí un juego súper complejo a un niño pequeño, pues no va a tener agencia. Hemos puesto, por ejemplo, mal en la caja cuál es la edad mínima, queremos abarcar más mercado y la hemos liado. Y otras veces es porque mecánicamente quien ha diseñado eso, pues la ha liado, ¿no? Y aquí el ejemplo que siempre suelo poner es el de la Oca, que a mí me parece el antijuego. El juego. O sea, el de la Oca. O sea, cuando la gente habla de juegos de mesa sin saber nada, pues lo que está pensando es en una Oca por un lado y le das la vuelta y es un parchís, ¿no? Y esos dos juegos son la antiagencia. Es decir, es un dado decidiendo por ti qué es lo que vas a hacer. En el parchís hay un pelín más de agencia, eso te iba a decir. Pero en la Oca hay 0.0 agencia. O sea, es directamente tú tiras un dado y obedeces. No tiene más, ¿no? Así es. Otros juegos también relativamente clásicos que tienen muy poca agencia, pues son, por ejemplo, el Monopoly, que parece que tiene muchas más cosas, pero es el dado quien está decidiendo prácticamente todo, que en muchas casillas es simplemente obedecer, vete a la cárcel o paga un impuesto de no sé qué tal, o pues en algunas otras casillas pues la única decisión es si quieres comprarla o tienes que pagar a alguien que ya ha montado ahí algo, ¿no? Exacto. Entonces hay muy poquita agencia. Y bueno, pues esa es una ventaja que tiene el Monopoly para atraer a jugadores que no saben mucho de juegos de mesa. Es como no hay que tomar decisiones muy sesudas, casi cualquiera puede empezar a jugar sin pensar demasiado, pues eso viene bien. Entonces, ¿hace falta que tenga mucha agencia en nuestro juego? Depende del tipo de jugador que estemos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, juegos para niños que están empezando a entender un poco qué es una ronda, qué es un turno, cuando le toca hacer cosas, cuando no, y que no se quieren ver abrumados con un montón de decisiones y un montón de ramificaciones en el árbol de decisión, pues disfrutan muchísimo con juegos con muy poca agencia, que sea el juego quien decida pues que hay que hacer determinada cosa o que hay que gritar en alto determinada palabra o cosas así. Conforme vamos aumentando el nivel de conocimiento en el mundo de los juegos de mesa, etcétera, pues que un juego nos dé poca agencia nos da bastante rabia, ¿no? ¿A ti se te ocurre algún ejemplo de juego en el que te veas un poco forzado a hacer a veces determinadas cosas o así? O ¿cómo lo ves? Sí, hay muchos juegos que son, sobre todo estos fillers de Push Your Luck, que suelen tener dados, sobre todo. Estilo los dados zombie, roll, ¿cómo se llama? Dungeon Roll, que son al final juegos que digamos que el juego juega por ti. Si tienes una pequeña capacidad de decisión de cuándo decidir dejar de tirar dados, pero lo que haces es lanzas dados, te quedas con los resultados. Si son favorables, bien. Si son mediocres, también bien. Y si son malos, pues ya no puedes seguir jugando. Entonces ahí lo único que puedes hacer es, si es muy favorable, decidir si quieres seguir jugando, que si es muy favorable, obviamente vas a seguir jugando. Y si no es favorable, pues dejar de jugar.
Es la única agencia que tienes es esa. Sí, aparte que la única gracia del juego es cuando tú bien dices te sale una tirada mediocre, ¿no? Que tienes que decidir, bueno, venga, vamos a por todas, claro, o aquí me quedo, ¿no? Pero claro, realmente hay una estrategia bastante lógica, es decir, si supiéramos exactamente, si nos pusieran una pantallita los porcentajes o las probabilidades que tiene cada una de las tiradas y en función de lo que ha salido, si vamos a liarla o vamos a triunfar, pues básicamente jugar sería cuando me salga naranja o verde tiro y cuando me salga rojo no tiro, ¿no? O sea, habría muy poco así, que pensar. Entonces sí, es un juego que gusta muchísimo a niños, por ejemplo. A mí el de los dados zombies, mi hijo le flipa porque es como muy divertido, muy de... Además, temáticamente está guay, ocupa poco y tal, pero como tú bien dices, poquita agencia. Sí, así es. Luego, ya que he puesto también de ejemplo el Dungeon Roll, pues Dungeon Roll es unos dados zombies, la mecánica es parecida, con la salvedad de que consigues unos tokens extra que te dan un poquito más de decisión en las futuras rondas para elegir si quieres gastar esos tokens o no, pero que no dejan de ser tokens que representan caras de dados, que es la cara de dado fija que la tienes guardada y la puedes ir utilizando según vas jugando. Para paliar un poco el azar, ¿no? O sea, que no sea 100% dado, sino que... Eso es. Sí, un poco mitigar el azar, que te haga pensar un poquito más ya, viendo más la profundidad del juego, sí te hace pensar un poco más cuánto aguantar en futuras rondas. Te hace pensar, sigo avanzando con mis dados para intentar conseguir más tesoros, pero a riesgo de perderlos, o ya me planto para ir luego con un montón de tesoros que me van a solucionar las tiradas, ¿no? Sí. Pero es básicamente eso. Lo que suele decirse cuando un juego tiene poca agencia es que está construido sobre raíles. Es decir, como les pasa, por ejemplo, a los tranvías o a los trenes, que no, al contrario que los coches o los todoterrenos, no pueden ir por cualquier sitio, sino que ya se sabe por qué puntos van a pasar. Entonces, si en algún momento pues leéis por ahí que este juego pues tiene poca agencia y está haciendo railroading, no estéis pensando en el típico 18XX de construir tus redes de trenes y nada por el estilo, sino que están hablando un poco de esto, ¿no? De que el juego está guiado. Eso, el juego está tan guiado que no te puedes salir de esos raíles, ¿no? Por el contrario, pues sobre todo a jugadores expertos lo que les suele apetecer son juegos con mucha agencia, ¿no? Y pues hay algunos que narrativamente te lo están pidiendo a gritos. Por ejemplo, los juegos tipo Sandbox, donde tenemos un universo bastante grande que vamos a explorar y que vamos a... ir pues progresando, haciendo progresar nuestro jugador a partir de esa exploración o de las quests o de las misiones o mini misiones que pueda haber dentro de ese juego, pues se prestan a tener muchísima agencia, ¿no? A decir, mira, pues me voy a arriesgar a hacer esto, me voy a enrolar en una mini misión para mejorar esto, porque luego después voy a hacer esto otro, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos hablar pues del exitazo de Kickstarter español por el Dungeon Universalis, por ejemplo, Western Legends, el SIA, el Seventh Continent, que es casi como un libro de elige tu propia aventura. Exacto. En la palabra elige, pues ya te están diciendo mucho sobre la agencia, ¿no? En videojuegos sería el típico GTA que dices, bueno, puedo desde pilotar un caza hasta partirle la cara al primero que pase por la calle o otros juegos pues tipo Zelda, donde pues sí que hay una narratividad, pero también tenemos muchísimo mundo que explorar, que probar cosas y bueno, pues parte de la gracia está en darnos un buen paseo y visitar un montón de partes sin ton ni son, ¿no? Sin tampoco mucho objetivo. Estos juegos que has nombrado ahora, que son como agencia extrema, también son los que tienen el efecto ese que decías antes, bueno, tengo mucha agencia, pero no todo lo que voy a hacer es para superar el juego, sino que hay muchas decisiones y muchas cosas que puedes hacer que son simplemente por diversión, dentro de estos juegos que son como sandbox, que se acercan bastante más a un ámbito rolero
Pero donde sí podemos encontrar mucha agencia de una forma un poco más comedida, pues son en los Eurogames, que tienen pues un montón de decisiones a tomar respecto a las acciones, respecto a los recursos que obtener, respecto a la combinación de todo lo que se puede hacer con todo lo que te ofrecen estos juegos. O sea, no creo que sea solamente estos mundos abiertos los que haya que nombrar, sino también todos esos juegos que son euros, conocidos, quizás más conocidos entre los jugones, entre los no tan jugones, perdón, como puede ser, pues, iba a decir mismamente Castillos de Borgoña, que también es un euro que tiene dados ya, pero tiene bastantes más decisiones. Puedes tener una agrícola que tienes, que lo que hace es que cuanto más vas jugando, más se va abriendo este abanico de decisiones, porque van avanzando las rondas y te va abriendo cada vez más acciones, y por lo tanto empiezas con una agencia limitada, pero según avanza la partida, la agencia del jugador cada vez es mayor. Sí, luego en estos juegos muchas veces pasa que el orden de la ronda influye mucho en la agencia del jugador, ¿no? Y por eso hay que, como diseñadores, hay que tener eso en cuenta y hay que diseñar o incluir mecanismos que palíen esta disminución de la agencia. Es decir, si eres el jugador que abre la ronda, pues muy probablemente tengas todas las decisiones abiertas. Es decir, todo es posible, ¿no? El típico jugador de colocación de trabajadores, pues todas las localizaciones de colocación están abiertas, todas las combinaciones que están abiertas, todos los recursos están disponibles para ir adquiriéndolos, etcétera, ¿no? Y conforme va avanzando la ronda y van jugando cada jugador, pues tu agencia cada vez es menor, ¿no? Entonces, estaría bien que tengamos eso en cuenta para que, pues, si un juego está pensado para 5 o 6 jugadores, que el quinto o sexto jugador no acabe con 0 de agencia. Es decir, bueno, pues yo voy a poner mis trabajadores en los únicos sitios que me han dejado el resto de compañeros, sino que o rivales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. No digamos que un juego escala a 6 jugadores cuando el sexto jugador nunca va a tener la agencia suficiente, porque entonces estamos perdiendo un turno cada vez que... O sea, estamos haciendo que sea un juego para 5 jugadores y un espectador que va rotando, ¿no? Porque el primer jugador, pues se entiende que irá rotando en sentido horario, antihorario, cualquier otra mecánica con acción, con lo que sí, sea. Eso es, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado para decir, joder, mira, es que soy postre en esta ronda, así que mi turno es básicamente el antiturno de vosotros, es lo que me dejéis, ¿no? Eso hay que evitarlo, porque estamos reduciendo la agencia muy significativamente. Entonces, siempre que haya unas cuantas opciones más para que incluso teniendo pocas, que tenga algunas. Tenías apuntados juegos con información perfecta. Sí, cuanta más información tengamos, pues nuestras decisiones serán más significativas. Perder información puede ser muy interesante a la hora de diseñar un juego, porque puede que ahí esté la gracia, pero en juegos con información perfecta, pues tipo el ajedrez o el Go, pues se puede dar mucha agencia de juego siempre y cuando las propias mecánicas básicas del juego lo permitan, ¿no? O sea, tenemos el extremo del 3 en raya, en el que no hay casi nada de agencia una vez que descubres cuáles son las 2 tácticas que hay que seguir, y el ejemplo del ajedrez, en el que hay un montón de aperturas, desarrollos y cierres, y el ejemplo del Go, en el que pues incluso es más abierto todavía, ¿no? Y ahí hay pues muchísima posibilidad de desarrollar determinados tipos de estrategias, cambiar la mitad de la partida, etcétera. Normalmente pues los jugadores no se suelen quejar de que no tienen opciones. Incluso cuando la partida está cerrando, pues tienen bastantes opciones, lo que pasa que algunas son evidentemente malas, ¿no? Entonces por ahí pues puede haber bastante agencia. Y luego hay juegos en donde pues quien ha diseñado el juego no ha definido diferentes niveles de agencia para sus jugadores, pero la naturaleza sí. Es decir, yo siempre hago esta broma, ¿no? Que los juegos de habilidad son esos juegos en los que la naturaleza pues me ha excluido. Es como de... ¿Tú no puedes jugar? Para mayores de 8 años, a excepción de los torpes, ¿no? Y entonces ahí yo, pues no estoy, ¿no? Entonces hay juegos de habilidad o juegos de destrezas concretas, por ejemplo, tener mucho vocabulario o tener mucha visión espacial, o ese tipo de cosas que van a cambiar la agencia
de cada uno de los jugadores. Yo, por ejemplo, si tengo un vocabulario amplísimo y es un juego de generación de palabras, pues voy a jugar con muchas más opciones y voy a tener una sensación de juego mucho más abierto que alguien que tiene un vocabulario más limitado y se les están ocurriendo muchas menos palabras, ¿no? Entonces ahí las sensaciones que genera cada juego pueden ser muy diferentes en función de la agencia percibida por cada uno de los jugadores. Hay algunos que ven que tienen un montón de posibilidades y hay otros que dicen, mira, es que yo tengo poquísimas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el Junkart, yo pues tengo muy pocas posibilidades de hacer jugadas arriesgadas. Digo, pues siempre voy a ir a lo más seguro, ¿no? A intentar poner pues la siguiente pieza que sea súper fácil en el centro y sin dejártelo nada difícil, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que, yo que sé, en juegos de flicking de estos tipo el de tenis que está muy bien, pues siempre tirarla como al medio para no salirme. Para no salirte y demás. Entonces, claro, casi siempre pues es una bola fácil para luego un contrincante que te arrase, ¿no? Entonces, ahí mi sentido de agencia pues es mucho más limitado y muy probablemente el juego, a pesar de estar bien diseñado, pues me esté generando sensaciones muy diferentes y yo vea que tengo muy poquita agencia. Sí, la habilidad obviamente va a limitar muchísimo al jugador, dependiendo de sus habilidades. Está claro. Sí, que son habilidades que no siempre son destrezas manuales, ¿eh? O sea, por ejemplo... Sí, no, puede ser capacidad visual, o sea, tener más reacción a la hora de visualizar algo en la mesa, puede ser lo que has comentado de tener más vocabulario. Sí, pues incluso en el ajedrez la capacidad de ver variantes de una misma jugada a 5 movimientos vista, a 15 movimientos vista, a 35 movimientos vista. O sea, eso pues la gente va a pensar que no, es que no había otra jugada que hacer y dice, hombre, no había otra jugada porque no se te ha ocurrido, ¿no? Aquí... Sí, luego, pues eso, juegos más modernos, por hablar de alguna novedad reciente, por ejemplo, tenemos el Cooper Island, que también le pasa lo mismo. El jugador que más juegue, que más haya jugado, va a tener una estrategia mejor, seguramente, porque conocerá mejor el juego. Si pones a un novato contra una persona que ha jugado ya 4 partidas, pues el de 4 partidas lo tiene muy difícil para perder. O el mítico Magic que siempre sale, pues cada una de las cartas y de los mazos y de todo eso genera unos combos alucinantes que gente que igual está empezando no ve esos combos o no ve la posibilidad de desarrollarlos en determinadas partidas y jugadores más expertos pues sí que los van a ver, sí que los van a aprovechar y sí que van a ver pues que tiene muchas más posibilidades para remontar la partida, para ganarla, para lo que haga falta, ¿no? Entonces, la pregunta del millón aquí es, como gente que crea juegos, ¿qué creemos? ¿Que es bueno que el jugador tenga mucha agencia o no? Bueno, depende del objetivo del juego, ¿no? Pues es la respuesta. La respuesta a la gallega es la mejor respuesta posible ante una pregunta tan rotunda como esta, ¿no? O sea, si queremos... Depende sobre todo del perfil del jugador que estemos buscando. Es decir... Ya lo hemos dicho, ¿no? Si queremos principiantes, niños, etcétera, gente que no se quiera comer mucho la cabeza, pues que el juego haga muchas cosas y que tú tengas que decidir relativamente poco. Y si queremos lo contrario, pues mucha agencia. Cuidado que si nos pasamos de agencia, puede que generemos AP. O sea, que haya mucha gente pensando entre un árbol de decisiones enorme, cuál puede ser la mejor opción, etcétera, ¿no? Por eso muchos juegos, como decíamos antes, tiran de que no haya información perfecta, que haya cierta incertidumbre para que la gente diga, bueno, pues es que no sé, es que no puedo decir la mejor opción porque me faltan datos, así que elijo cualquiera. Y ahí pues se mejora un poco el entreturno y hacemos que el juego avance un poco más, ¿no? Incluso cualquiera de los dos extremos, el de no tener nada de agencia o tener demasiada agencia, son puntos a considerar a la hora de diseñar un juego porque aunque estén dirigidos al público que tú quieres que vaya dirigido, puede haber personas que se puedan sentir abrumadas. Si tú tienes un juego con demasiada agencia, o sea, tú tienes una capacidad de decisión brutal y una capacidad de influir en el juego muy grande, por mucho que tu público sea jugadores avanzados, puede haber mucho jugador avanzado que se abrume también con ese exceso de información que da el juego para tomar tus decisiones.
Yo hace tiempo leí en un blog de marketing una historieta que no sé si es cierta o es apócrifa porque la gente del marketing miente más que habla, sí. Pero que decía que en un pueblecito había dos tiendas de mermeladas artesanas y una tienda, pues las dos eran súper bonitas, ¿no? Tenían ahí sus botecitos con colorines y con mermeladas y tal, y en una tienda había hasta 20 sabores, ¿no? Pues había hasta mermeladas de kiwi, de maracuyá, de zanahoria, de un montón de cosas. Mientras que otra se había especializado solo en las 3 variedades que eran típicas de la región, ¿no? Pues imagínate, melocotón, frambuesa y naranja. Y la tienda que tenía muchos colores y muchos botes y tal, recibía un montón de visitas y la gente se sacaba un montón de fotos porque era espectacular, pero compraba muy poca gente, porque la decisión de a ver, ¿cómo la...? O sea, no me voy a llevar 20 botes, entonces, ¿qué botes me llevo? Y pues, ¿qué botes me estoy perdiendo, sobre todo? ¿Vale? Porque cuando tomamos una decisión, estamos eligiendo un bote y estamos descartando 19. Mientras que en la otra tienda, pues como eran tan pocos sabores, solamente eran 3, pues mucha gente lo que optaba incluso era por comprar los 3. 3 botes de mermelada tampoco es una salvajada, no son 20 botes, que ves que dices no me los voy a comer en 2 años. Y simplificabas la toma de decisiones hasta tal punto que incluso animabas a comprarlos todos. Y eso es un poco lo que también tenemos que llevarnos como moraleja a la hora de plantear decisiones a la gente que está jugando a nuestros juegos. Es decir, 20 decisiones por muy probablemente sean demasiadas y generen una P brutal y siempre tengamos la sensación de que la estamos cagando porque hay un montón de cosas que dejamos atrás. Cuando hay 3 o 4 decisiones, pues tú siempre dices, no, es que el Rift es un juegazo porque solamente tengo que tener 2 decisiones, esto o lo otro. Y dices, bueno, pues cuando tomas una, estás descartando solamente otra, es decir, no estás perdiendo mucho. Cada decisión que tomas no estás dejando de decidir pues muchas otras, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que buscar. Claro, si solamente son 2 decisiones siempre y además esas 2 decisiones pues no dan juego porque el juego pues tiene una linealidad demasiado plana y sin más, pues el juego está un poco roto o es un poco una sosada. Pero si además de eso le hemos metido más cosas para que el juego pues tenga una progresión, tenga una estrategia, tenga un montón de cosas y la toma de decisiones la hemos agilizado lo suficiente como para que vaya relativamente rápido, pues está muy bien. O sea, en ese equilibrio pues nos deberíamos mover. Entonces la típica curva está de U invertida, de muy poco es mal, en el medio bastante bien y mucho también es mal otra vez, ¿no? Yo coincido Así un poco con tu apreciación. Sí, los extremos, como se suele decir, los extremos nunca son buenos. Eso es. Luego, algunas otras recomendaciones a la hora de crear un juego pues tienen que ver con la agencia en el sentido de que si estamos generando eventos muy negativos, pues gente que pierde parte de su equipo o que muere o que hace que fracase toda la misión o lo que sea, en esos eventos se han tenido que producir a partir de muchas decisiones de los jugadores. O sea, es decir, tiene que ser... Yo lo voy a llamar un rollo Chernóbil, ¿vale? O sea, en Chernóbil hubo un accidente nuclear porque se tomaron 14 decisiones erróneas consecutivas, ¿vale? O sea, tienes que cagarla y luego volverla a cagar y luego volverla a cagar y luego volverla a cagar, seguir cagándola durante media hora hasta que al final la tapa del reactor nuclear sale por los aires y la lías pardísima y te cargas el futuro de un país y parte de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ocurrir en nuestros juegos. No que de repente estemos jugando súper bien, todo vaya de lujo y de repente ¡boom! Morís. Bueno, ¿por qué? Pues porque lo dice el juego. No, eso no puede ser. O sea, eso va a generar una frustración salvaje, ¿no? Entonces, que todas las cagadas y todos los fallos y todos los eventos muy negativos hayan sido por malas decisiones o por decisiones arriesgadas, no simplemente malas, ¿no? Sino decir, pues el típico fuerza tu suerte, pues porque habéis forzado mucho la suerte, ¿vale? O sea, teníais que haber sido más prudentes y os habéis pasado y entonces pues era así, el juego te pega con todas sus fuerzas. Pero que no sea porque sí, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada y eso es muy importante. Sí, va relacionado con la semana pasada cuando comentábamos las mecánicas que arruinaban juegos de mesa. Comentábamos esto mismo. Exactamente lo mismo.
Luego, otra de las cosas que tiene que ver con la agencia es que, bueno, muchas veces se plantea en un sandbox, ¿no? Ya hemos dicho que no siempre tiene que ser así, pero a veces la gente que empieza en un sandbox pues no sabe muy bien lo que tiene que hacer. O sea, tú estás ahí en ese mundo y dices, bueno, es que no sé si meterme en esta mazmorra y empezar a intentar saquear tesoros y zurrar a todo lo que me aparezca, o intentar buscar a otros compañeros y que me ayuden para montar un pequeño clan, o intentar, no sé muy bien lo que hacer, ¿no? Entonces genera cierta sensación de desconcierto inicial, y una manera de intentar solucionar esto, también teniendo en cuenta que no tenemos que caer en los raíles que comentábamos antes, ¿no? Sí. Es, claro, porque a veces dices, no, esto es un sandbox, dices, ya ves que es un sandbox porque no estás viendo que por debajo hay unos raíles que tienes que llegar a este punto sí o sí, ¿no? Entonces, la narratividad nos ayuda a romper esa sensación de desconcierto cuando la agencia es máxima. Es decir, por ejemplo, pues en videojuegos, en el Zelda, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero todos los personajes con los que hablan te están diciendo, a ver, nos han robado no sé qué movida, tendrías que ir al norte a buscarla. O sea, sí, vale, si quieres coger y ponerte a hacer a la delta por este bosque porque es muy bonito, pues estupendo, pero tú te voy informando narrativamente de que por ahí podría venir bien que hicieras esas cosas, ¿no? Hay algunas veces que incluso esto está demasiado forzado. O sea, se me ocurren árboles de interacción con personajes controlados por un juego, o con sistemas de juego que funcionan pues tipo Automa o similar, que realmente pues son una farsa, ¿no? O sea, tú respondas lo que respondas, va a hacer lo que le dé la gana al juego, o lo mismo, Sí. o tú tomas una acción y resulta que, bueno, sí, da igual, porque yo iba a hacer esto, pero quiero que la historia avance, ¿no? Entonces, pues en juegos que tienen mapas, por ejemplo, pues te sale ahí una encrucijada donde puedes ir por 3 sitios y resulta que los 3 acaban en el mismo sitio, ¿no? No lo sabías porque hay información imperfecta, pero al final acabas ahí, ¿no? Entonces eso hay que tener también un poco cuidado. Sí, bueno, en los juegos en los que podamos tener mucha capacidad de decisión, estaría bien, si es demasiada la que vamos a tener al final de la partida, empezar con menos. Ir haciendo una progresión, pues empezamos con estas pocas... Muchos juegos ya vienen así, ya se nota que están preparados así, como tengo estas acciones que solamente puedo hacerlas al principio del juego y según va avanzando el juego, pues voy teniendo más capacidad de hacer otro tipo de acciones, ya sea porque le hemos puesto requisitos a esas acciones, ya sea porque van apareciendo conforme avanzan las partidas, o ya sea porque nosotros tenemos más capacidad de hacer más acciones. Entonces ya podemos tomar otro tipo de decisiones. Brillar un poquito al principio, dependiendo del tipo de juego que sea, pues tampoco está mal. O sea, que no es que tampoco es incompatible el tener mucha agencia con el tener poca agencia en diferentes momentos de la partida. Claro, cuando tú antes has dicho depende si queremos mucha agencia o poca agencia, hemos dicho que depende sobre todo del nivel de conocimiento y habilidades de quien está jugando. Y lo que mucha gente olvida es que una misma persona empieza siendo novato y acaba siendo experto con el mismo juego. Entonces, el juego debería tener mecanismos para enganchar a nuestro yo novato, ir desarrollándose, como tú bien dices, hasta que pues tengamos un nivel de agencia suficiente como para disfrutarlo siendo un jugador mediocre todavía, y que también una vez que cuando llegamos ya a ser expertos, que todavía el juego exista, es decir, que no sea simplemente es que aquí lo obvio es hacer esto porque yo ya controlo el juego de cabo a rabo, ¿no? Entonces eso pues se trabaja muchísimo en el diseño de niveles. O sea, hay juegos que tienen niveles y dices, mira, si tú ya has jugado a juegos de mazmorreo, pues te puedes saltar el nivel 0 porque está pensado para gente que aprenda a jugar. O en este escape room, bueno, pues os ponemos un tutorial por si no sabéis cómo funciona la mecánica de esta colección concreto de escape rooms, o ese tipo de cosas. Ese diseño de niveles es súper... Este Eurogame, empiézalo con esta preparación concreta, claro, de partida, pero la siguiente la preparas de esta forma porque ya vas a saber jugar. Incluso en cooperativos, por ejemplo en el rescate, te dicen, mira, primera partida es esta, aquí empiezan los fuegos, todo igual, no sé qué tal, y luego pues ya pues metes coches, metes un montón de cosas más, ¿no? Entonces el diseño de niveles y que ese diseño de niveles esté bien explicado en el manual
es fundamental para ajustar la agencia al nivel o a la habilidad de cada uno, ¿no? Es lo que normalmente se suele llamar en teoría de psicología alcanzar el flow, ¿no? El estado de flujo que es progresivo. Al principio nos divertimos en un juego cuando es fácil porque no nos abruma, pero conforme vamos alcanzando más nivel de conocimiento o habilidad, pues ya nos parece trivial si sigue siendo igual de fácil. Pero si el juego va creciendo con nosotros y está bien diseñado para que haya un andamiaje que nos acompañe, pues ahí es cuando realmente lo disfrutamos del todo, ¿no? Y luego, así como consejo rápido, que nos podamos llevar así para casa y tratar de evaluar nuestros juegos o nuestros prototipos en función de esto, deberíamos pensar en cuántas acciones o cuántas decisiones posibles deberíamos tener en cada turno, ¿no? Bueno, pues aquí estaría en que nos fijáramos un poco en cuál es nuestra capacidad de la memoria de trabajo. Cuando vamos a tomar una decisión, entra en juego nuestra memoria de trabajo. Y pues hay una asunción bastante probada experimentalmente que la memoria de trabajo pues tiene un tamaño de 7 más menos 2 elementos, ¿no? ¿Y qué son estos elementos? Bueno, pues esos elementos serán lo que nosotros sepamos de ese tema. Es decir, un experto de ajedrez, pues 7 más menos 2 partidas enteras. Un novato de ajedrez, 7 más menos 2 movimientos. Alguien medio en ajedrez, pues 7 más menos 2 aperturas, por ejemplo. O en cualquier otro juego, pues lo mismo. 7 más menos 2 posiciones para colocar un trabajador en el tablero. O 7 más menos 2 objetivos a medio plazo, a 3 rondas que voy a conseguir. O 7 más menos 2 tipos de estrategias de partidas que voy a intentar hacer en el root. O sea, conforme vayamos consiguiendo cada vez más conocimiento del juego y seamos mejores, pues ese 7 más menos 2 será de cosas más tochas y podremos hacer uso de nuestra agencia mejor, ¿no? Pero en ese 7 más menos 2 estamos saturando la memoria, ¿no? Entonces yo animaría a que fueran 3 o 4. Es decir, la mitad. Sí, ¿no? la mitad, eso es. Para no... Pues que igual en algún turno, pues yo qué sé, es que me han tocado no sé qué cartas de Power Up que me van a dejar hacer más cosas o me multiplican por 2 ciertas cosas y ahí tengo unos combos que puedo pensar más y tengo ya 5 cosas que decidir en lugar de 3 o 4, y en otras pues de repente me ha tocado el segundo o el tercero de la ronda y me han quitado un par de puestos donde yo quería hacer o me han robado un par de cartas que estaban ahí en el pool o lo que sea y tengo menos, tengo 2, 3, pero que la media siempre esté en torno a 3, 3,5, 4 acciones o decisiones por ronda, nos va a facilitar que no tengamos ni demasiada agencia ni demasiada poca agencia. Claro que esas decisiones, conforme vamos ganando conocimiento sobre el juego, tienen que ser cada vez más profundas, porque si no, no van a ser 3 o 4. Ya hemos comentado antes que para un experto de ajedrez, una posición de tablero y todas las ramificaciones que genera es una posición. Lo que para un novato serían 7 o 9 posiciones de su memoria de trabajo ocupadas, para un experto es una. Entonces ahí ya dices, joder, es que aquí la solución obvia era esta. O sea, yo me imagino a Kasparov o cualquiera de estos viendo el típico problema de ajedrez del periódico y decir, esta gente está haciendo crucigramas con una línea y una columna. O sea, no, no es obvio cuál es la solución, claro, ¿no? Entonces claro, el juego tiene que progresar con nosotros y por eso la agencia tiene mucho que ver con diseño de niveles, que yo creo que es otro tema que tendremos que abordar en el podcast. Sí, claro. El diseño de niveles creo que es algo importante y estaría bien buscar a alguien que haya hecho algo del estilo para que nos pudiera hablar de cómo ha diseñado ese diseño de niveles. Pues como nosotros tenemos el lazo siempre dispuesto, claro, animamos a nuestros oyentes a que si conocen a alguien que haya creado juegos, protos, que tengan un diseño de niveles bastante bien planteado, pues que nos sugieran sus nombres, sus contactos y les intentamos traer al podcast para que nos hablen largo y tendido de cómo lo han hecho. O si sois vosotros mismos, también. Eso, ofreceos. Autoofrecer. Muy bien. Vale, pues hasta aquí el tema de hoy y vamos a finalizar el programa pues levantándonos de la silla y marchándonos al taller. Entramos en el taller para encontrarnos con David Sánchez Serrano, que está trabajando en el prototipo del programa. Hola, David. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
Bien. El veranito, bien, ¿no? Bien. Aquí, mientras que el resto estaban de vacaciones, pues yo aquí trabajando sin parar, aquí en el taller, dando martillazos, a ver si salía algo interesante de aquí. Ah, como debe ser. Te dejé esas instrucciones antes de marcharnos y has cumplido con tu cometido. Sí, recibí el cheque, así que todo perfecto. Perfecto, bien. Y nada. Pues vale, pues cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Pues mira, os cuento un poquito desde que se cerró la encuesta que hicimos tanto en Instagram como en Telegram y demás, pues bueno, al final el juego que más votos obtuvo fue el de este que tenía mecánica Push Your Luck y esa temática de Indiana Jones, y es lo que he estado haciendo aquí en el taller, ¿no? para desarrollar este prototipo. Así que hoy la idea es contaros un poco lo que he hecho desde entonces, ¿vale? Y luego pues plantearos una serie de dudas, preguntas o bueno, no sé, o trabajo quizá, ¿no? Directamente para toda la audiencia. Siguientes pasos, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, si queréis empezamos. Sí, dale, claro. Bueno, lo primero decir que Adrián pondrá por ahí por la descripción pues es simplemente un enlace a Drive donde he subido varios documentos, ¿vale? Unos cuantos PDFs que son el print and play del juego para el que quiera imprimírselo y jugarlo, ¿vale? Están preparados para imprimir, recortar y jugar, simplemente. Y he subido también el reglamento, por supuesto escrito por mí, así que tampoco esperéis grandes cosas, pero bueno, creo que se entiende lo justo para jugar y con lo que vayamos explicando aquí se podrá entender perfectamente. Y he subido otro documento que lo he llamado diario, ¿vale? Que es lo que voy a contar aquí básicamente, es decir, día a día el desarrollo del juego, bueno, no día a día exactamente, sino los días en los que yo he tomado decisiones en el desarrollo del juego, ¿no? Y aquí voy a explicar pues por qué unas cosas sí, por qué otras no, y bueno, y generar un poquito ese debate y ese contenido práctico a toda la teoría que desarrolláis en el programa, ¿vale? Vale. También decir, importante para aquellos como yo que no nos gusta mucho imprimir y gastar recursos, he subido el juego en TTS, ¿vale? Lo podéis encontrar buscando laboratorio de juegos y ahí lo podéis jugar. Creo que está perfectamente preparado para jugarlo, ¿vale? Vale. Entonces, nada. Simplemente empezamos con el día a día del juego, si os parece bien. Sí. Sí, claro. Al diario. Muy bien. Pues nada, lo dicho. Lo he llamado diario, pero no son días consecutivos, ¿vale? Sino que, aunque ponga día 1, día 2, día 3, son días en los que yo he tomado decisiones y entre medias, pues un poquito de pensar y darle vueltas a la cabeza. Como no me puedo dedicar 100% a esto con lo que me pagáis, pues bueno, pues también ha habido que espaciar un poco, ¿no? Esos días, ¿no? Oye, el sueldo es generoso. Sí, vamos no, todos a partes iguales. Es el de todo lo mismo, que eso también pues me alegra mucho. Eso sí. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Entonces, aunque ponga día 1, día 2, no son días consecutivos, ¿vale? Es una bitácora de los retos en los que has estado en el taller, ¿no? Eso es. Al principio pensaba poner fechas, pero luego pensé que no, porque si tardaba demasiado en pensar algunas cosas, se veía ahí un hueco como en el currículum y no quería yo quedar ahí como que eso me ha costado más que otras cosas. Hombre, sería día de diseño 1, día de diseño 2. Vale. En agosto es más difícil pensar que en diciembre, ¿eh? Así que, bueno, en diciembre no sé, pero... Bueno. depende un poco de para quién, ¿no? Yo he tenido tiempecito para pensar y bueno, y esto es lo que ha salido. Entonces, simplemente, pues empezamos el día 1. Ya una vez que tenemos la idea del prototipo, ¿vale? Con lo que salió el resultado de la encuesta, pues lo que hice y lo que siempre creo que se debe hacer es definir las líneas principales de desarrollo del juego, ¿vale? Aquellos contenidos o líneas mínimas que tiene que tener el juego, ¿vale? Y cosas que luego con la evolución posterior no podemos renunciar a ellas, ¿vale? Ojo, no podemos renunciar porque entonces estaríamos hablando de otro juego. No digo que no se haga, pero ya sabiendo que el juego que tú quieres conseguir no es el mismo que luego si lo evolucionas saltándote alguno de estas líneas, ¿no? Digamos como principios vitales que tiene el juego. Vale. Que básicamente son los que ya, pues los que conocíamos. Un juego que como mucho sea de 20 minutos, que permita jugar a niños a partir de 8 años, en un rango de jugadores de 3 a 6, con una mecánica de push your luck, como decíamos, y que transmita la sensación un poco de descubrimiento y de trampas, ¿vale? Que tiene pues Indiana Jones. Y
Y también un poquito que esa sensación, no sé cómo explicarlo, de juego de los chinos, ¿vale? De esa cosa de a ver cuánto saco yo en función de lo que sacan los demás y demás, ¿no? Un poco también el pares y nones, porque es lo que quiero transmitir en el juego, ¿no? En ese avance del juego, esa decisión que tengo que tomar en función de lo que creo que van a hacer el resto de jugadores. ¿Este último requisito se te ha ocurrido a ti o lo habías visto comentado en alguna de las encuestas? No, es una de las primeras líneas que me marqué a la hora de exponer el juego, ¿vale? Que el daño que voy recibiendo, que van recibiendo los jugadores según van avanzando en la expedición, es en función del número de jugadores que vayan a esa expedición. Cuanto más vayan, más daño quiero. Para que así tenga que decidir si me retiro o no me retiro. Porque a lo mejor, si me retiro y nos retiramos todos, me quedo con la sensación de, joder, podía haber avanzado. Y si avanzo y avanzamos todos, me quedo con la sensación de que tonto soy y me tenía que haber ido, ¿no? Ahí está el push your luck en su mejor expresión, ¿no? Exactamente. Ahí, eso es lo que quiero conseguir. Entonces, estas son las líneas mínimas, digamos, los principios fundamentales sobre los que luego construir el resto, ¿vale? Muy bien. Creo que con eso no me dejo ninguno. Vale. Y además, pues bueno, como esto ya más o menos lo teníamos claro, porque fue lo que expliqué en el último programa, a la hora de exponer el juego para que la gente votara, me dio tiempo a pensar y decidir un poquito cómo quería que fuera ese elemento principal del juego, que son esas cartas que al final he llamado cartas de expedición, ¿vale? Aquí, ese primer día se me ocurrieron 3 opciones que paso a exponer. La primera opción sería que el daño fuera un múltiplo del número de jugadores. Múltiplo o quizás tanto daño más el número de jugadores, ¿vale? O sea, una relación directa con el número de jugadores. La conclusión a la que llegué es que, bueno, tenía un setup muy sencillo, porque una sola baraja me vale para sea cual sea el número de jugadores, pero era un pelín difícil de controlar, o se me hacía un pelín difícil de controlar, sobre todo comparado con el resto de opciones, ¿vale? La segunda opción para hacer estas cartas es un daño fijo, ¿vale? Para cada número de jugadores, un daño, y que vaya en aumento, ¿sí? Igual, me permitía que un mismo setup, ¿vale? Es decir, con un solo mazo de cartas tengo para todos los jugadores, y sí que es más fácil de controlar las cartas, ya que yo sé exactamente qué cartas y qué daño hay en cada momento, ¿vale? En función del número de jugadores. También es verdad, y la pega que tiene, es que la carta la hace bastante más engorrosa, porque tengo que tener divisiones en la carta para cada uno de los de ese rango de jugadores que vayan a la expedición. Y la tercera de las opciones era pues hacer 6 mazos de cartas y según el número de jugadores que vayan a la expedición, coger de un mazo o coger de otro, ¿vale? Esto me permite, igual que antes, tener muy controlado el daño que se va recibiendo, ¿vale? Porque sé exactamente lo que hay en las cartas. Pero, claro, tengo que hacer un setup de 6 mazos, ¿vale? Separar esas cartas, coger ahora de un lado, ahora de otra, ¿vale? Y no me gustaba mucho. Vale. Entonces, al final, la decisión fue quedarme con esta segunda opción, un solo mazo, y que el daño estuviera marcado, fijo en la carta, y que dependa del número de jugadores. ¿De acuerdo? Van a quedar unas cartas más difíciles de diseñar o de ilustrar, pero los jugadores igual tienen que pensar menos, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Sobre todo porque yo saco el mazo a mesa, mezclo y listo. Y luego pues simplemente cojo, ¿cuántos vamos? 3, miro donde pone 3 y eso es lo que me llevo, ¿vale? Y sobre todo, matemáticamente me va a ser luego mucho más fácil regular qué cartas meto, qué cartas no meto, si me he pasado, si no me he pasado, ya que he decidido yo qué números van en esas cartas, ¿vale? Y puedo crear cartas muy difíciles, cartas muy fáciles, cartas que para cierto número de jugadores sean fáciles y para otro cierto número sean difíciles, lo que yo quiera. Creo que era el que más control me daba, la opción que más control me daba a la hora de añadir esas matemáticas. Muy bien. ¿Vale? Bueno, esto lo seguí desarrollando durante cerca de un par de días, yo creo. Una vez decidido cómo quiero que sea este mazo de cartas, pues luego qué va a tener cada carta y esos numeritos que hay que poner en la carta, estuve pensándolo cerca de 2 días, ¿vale? Hasta que, pues, en el día 2 de diseño, que podéis ver en el diario, me pongo ya a desarrollarlas, a escribir exactamente como quiero que sean, ¿vale? Y me marco unos mínimos y unos máximos. Quiero que cada jugador tenga 10 puntos de vida, ¿vale?
porque sí, porque 10 pues me parecía un número redondo, un número fácil de manejar y dije 10, ¿vale? Por lo tanto, las cartas tienen que ir de 0 a 10, aunque decidí que 0 no. Mínimo tienen que quitar un punto de vida, no puede ser que me libre de daño, ¿no? Siempre tengo que recibir. Y como máximo pues tenían que hacer 10, como me parecía también injusto que en una sola carta me quedara fuera, pues las cartas llegan hasta 9, ¿de acuerdo? Esos son los rangos que yo me marqué. Y luego, vale, si el daño va escrito en función del número de jugadores que van a la expedición, ¿cómo hago las cartas? Pues he decidido hacer 3 tipos de carta, ¿vale? En todas ellas el daño aumenta según aumenta el número de jugadores y tengo 3 tipos de cartas diferentes. Unas cartas que tienen 6 divisiones, ¿vale? Que lo podéis, ya digo, en el Drive está el PDF con las cartas ya hechas, pone 6 divisiones y se refiere a esto, a las cartas que tienen 6 divisiones. ¿Por qué 6? Pues 1 jugador, 2 jugadores, 3, 4, 5 y 6 jugadores, ¿vale? Cuando juguemos la carta, yo miro cuántos hemos ido a la expedición y ese es el número de daños o puntos de energía que voy a perder, ¿vale? Entonces esto me genera 4 cartas distintas siguiendo esos parámetros. ¿Por qué? Porque podemos hacer cartas o quiero luego, sobre todo se nota en las otras divisiones, cartas que de un número de jugadores a otro, o sea, de un rango a otro, aumenten en 1 el daño, aumenten en 2 el daño o aumenten en 3 el daño, ¿vale? 3 tipos de aumento. Entonces, claro, de 1 a 6 jugadores en estos 6 divisiones solo puedo de 1 en 1, porque si aumento de 2 en 2 ya me paso de esos 9 puntos que decía al principio, ¿vale? Y por eso solo salen 9 cartas. Como digo, si a lo mejor no se entiende con lo que voy diciendo, luego en el diario vienen las tablas para que se pueda consultar y echar un vistazo, ¿vale? Sí, yo lo estoy viendo al mismo tiempo que hablas y se entiende bastante bien. Vale, con 3 divisiones, pues es 1 o 2 jugadores, 3, 4, 5 o 6 jugadores, ¿no? Esas 3 divisiones. Esto ya sí que me permite hacer ciertos aumentos de 1 en 1, de 2 en 2 y de 3 en 3 y salen pues otro puñado de cartas. No me recuerdo mal, eran unas 17 o así, ¿de acuerdo? Y con 2 divisiones, es decir, de 1 a 3 jugadores una división y de 4 a 6 jugadores otra división, igual me permite hacer aumentos de 1, de 2 y de 3, ¿vale? Y me salen pues otro puñadito de cartas bastante más. En total, sumando todas las cartas, me salen 46 cartas, ¿vale? Que me parece pues un número suficiente como para poder jugar sin tener que repetirlas en las primeras partidas y poder hacer pruebas con ello, ¿vale? De hecho, luego veremos las conclusiones a las que he llegado y cómo este número pues se tiene que modificar por diferentes razones. Pero bueno, salen 46 diferentes. Aquí un punto importante, que no sé si lo hacemos todos o es algo particular mío. Yo cuando diseño un juego me planteo estos mínimos y máximos como he contado, ¿no? De cómo quiero que sean las cartas y me preparo todas las combinaciones matemáticas posibles, ¿vale? Y luego ya con la práctica, con los testeos que vaya haciendo, elimino las que son completamente, o sea, las que no deberían estar en el juego, ¿vale? Entonces, no sé si es algo que hago yo solo o hacen todos los autores, pero bueno, como forma de empezar, cuando no sabes muy bien por dónde ir, pues bueno, planteas todo lo posible y luego ya el juego te dice, pues mira, esta no, y te quedas con lo mínimo imprescindible. Vale. Está bien hacerlo así porque a veces no sabes de cuántas combinaciones estamos hablando. O sea, igual con un poco más de combinatoria, porque el juego pues está pensado para más jugadores y tal, de repente en algunas de las divisiones que has hecho, pues te salen 245 cartas o con las que sean y dices, joder, pues por aquí no puede ir la cosa, porque muchas voy a tener que quitar a mano para hacer esto y las voy a tener que quitar muy bien para que esto no esté descompensado. Entonces hay veces que este tipo de decisiones, como bien has explicado tú ahora, de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que cada carta sea diferente para cada número de jugadores o que haya diferentes bloques de, bueno, 1 o 2 jugadores, 3, 4, 5, 6. Hay veces que esas decisiones, en lugar de tener que tomarla como gente que diseña, pues simplemente las vamos a tener que tomar como gente que hace una multiplicación o un factorial para sacar la combinatoria, ¿no? Y dices, joder, es que si lo quiero hacer así,
me salen 960 cartas. No tiene ningún sentido. O sea, vamos a simplificar esto de alguna forma porque no estoy ganando nada con un mazo tan gigantesco y ya está, ¿no? Entonces, está muy chulo que ha surgido esta mini dilema de cómo hacemos las cartas, porque muchas veces es eso, no es simplemente aplicar combinatoria, sino que a veces hay que aplicar combinatoria para descartar casos extremos, y una vez que ya tienes una combinatoria manejable, pues como tú bien dices, habrá algunas combinaciones que tengan mucho menos sentido que otras y que incluso puedan chafar partidas y que hay que quitarlas a mano. Efectivamente, ¿no? Porque una vez que tienes eso, algo manejable, ¿qué criterio luego sigues para eliminar? Pues creo que la práctica pura y dura creo que es el mejor criterio, ¿no? Porque puede haber cartas que matemáticamente funcionen, pero luego no son divertidas a lo mejor. Sí, es simplemente. Entonces, pues fuera y ya está. Un poco volviendo a tu primer comentario en este podcast, sensaciones, ¿no? Efectivamente. O sea... Efectivamente, ¿no? Pero bueno, y entonces, bueno, pues al final, ya te digo, en Drive podéis ver las tablas con lo que hay y luego, por supuesto, ya el PDF ya con las cartas generadas, ¿vale? No, iba a decir más bonitas, pero bueno, más vistosas, ¿vale? Y ya está. Eso fue el segundo día que me puse a decidir realmente, ¿no? Y a escribir blanco sobre negro, cómo debería ser el juego, ¿no? Luego el día 3, pues lo que me puse a valorar fue el otro elemento del juego, que son las recompensas, ¿no? Lo que hemos llamado joyas, que es el objetivo del juego, ¿vale? Y lo que pues al final decidí no complicarme mucho la vida y que las joyas que van a recibir los jugadores es el número máximo de jugadores de ese rango. Es decir, si vamos 3 jugadores, nos llevamos 3 joyas, y el rango es de 1 a 3, nos llevamos 3 joyas, ¿no? Si el rango fuera de 1 a... O sea, si el rango fuera de 3 a 4, pues nos llevaríamos 4, ¿no? Quiero decir, me voy a llevar tantas joyas como el rango máximo, el número máximo en el rango de jugadores que vayamos a la expedición, ¿vale? Viene escrito en las cartas para evitar tener que hacer operaciones ni nada, simplemente la carta viene descrito y me pareció un buen criterio, ¿vale? Para no tener que hacer ninguna operación, digamos, de ponderación a la hora de decidir cuántas joyas ponían, sino que simplemente era un criterio como otro cualquiera. Y luego ya en la práctica pues se va viendo si a lo mejor debería ir equilibrado según el daño, si a lo mejor debería ir equilibrado según otros factores como el número de jugadores o lo que sea. Pero en principio, pues bueno, un factor como otro cualquiera era irme al rango máximo de jugadores. Uh-huh. Y como ya tenía esos elementos, los rangos, los daños que iba a recibir cada jugador y las recompensas que iba a recibir, pues me creé las cartas en Nandeck, ¿vale? Yo utilizo Nandeck, que es una herramienta súper estupendísima, porque te genera las cartas de forma automática teniendo las tablas hechas, ¿vale? Uh-huh. Así que simplemente pues creé las cartas estas de expedición, este mazo de expedición, y las cartas que he llamado campamento continuar, que son esas 2 cartas que tiene cada jugador y que son las que utiliza para decidir si quiere ir a la expedición o rendirse por el momento, volver al campamento y salvar lo que lleva ganado, ¿no? Uh-huh. Que está, pues bueno, no digo nada porque son simplemente eso, una palabra en la carta y listo. Vale. No, aquí no había decisiones ni opciones posibles. Luego, pues nada, con estos elementos ya le fui dando vueltas, simulando partidas en mi cerebro, porque no tenía acceso a la impresora ni al ordenador para poder hacer el TTS bien, ya que mi ordenador no me lo permite del todo. Y le seguí dando vueltas. Al final, pues, viendo que en mi cabeza no fallaba nada o no había así dudas de cosas que se pudieran hacer, que no se pudieran hacer y demás, pues redacté el reglamento en el día 4, ¿vale? Que es ese reglamento que tenéis en el Drive. Muy sencillo, ¿vale? No tiene no se contemplan ni casos especiales, ni tiene imágenes, ni tiene nada. Simplemente un primer reglamento con las reglas básicas para poder echar una partida de principio a fin y poder valorar las sensaciones que genera el juego, ¿vale? Uh-huh. Creo que no hay que liarse mucho. Y sí que hay gente que lo hace en grandes reglamentos, súper todo bien explicado al detalle, sobre todo si en este punto todavía estamos con unos testeos que son para uno mismo, ¿vale? Entonces, simplemente el reglamento de cómo jugar una partida de principio a fin para no olvidarme y para tener claro pues luego los números, ¿no? Tenerlos reflejados en algún lado y que no se olviden. Uh-huh. ¿Vale?
Y tuve la suerte ya de conseguir ordenador, poder subirlo al TLS y sobre todo de que vino mi familia a casa y pude hacer algunas pruebecillas con ellos. Sí, bueno, cogí a mis sobrinastras y les dije, vamos a jugar a esto. Como no tienen ni idea y les gusta todo, pues bueno, perfecto, sin problema. Y nada, jugamos 3 partidillas muy rápidas porque son, te digo, no dura nada el juego. Y pude comprobar algunas cosas, ¿vale? Os digo mis sensaciones del juego y luego me gustaría que pues, nuestros oyentes jugaran de verdad, o bien sea en el TTS o que se lo impriman y jueguen, y que me puedan dar ellos sus propias conclusiones, que veamos si son iguales, si no, si detectan los mismos problemas y necesidades que he detectado yo o no, ¿vale? Porque ni por asomo esto es un juego terminado, que nadie se piense esto, ni funciona perfectamente, ¿vale? Funcionaba bien en mi cabeza, luego ya en la práctica no es todo igual, ¿vale? Y lo que comprobé es que las premisas iniciales que decíamos al principio ese día 1 sí que se cumplen, ¿vale? Es un juego bastante divertido, que tiene esa cosilla de decidir cuándo voy y cuándo no voy, ¿vale? Y, por supuesto, con mecánica, duración y jugadores y demás, todo eso se cumple. Así que bien, por ahí bien, un punto positivo, un punto a favor, a seguir desarrollando, ¿vale? No hay que quemar los juegos. Pero detecté 2 problemas principalmente, y es que las matemáticas no funcionan, todo esto que os he contado, de decisión que he ido tomando, al final hemos visto, no funciona del todo, porque el daño y la vida no están del todo compensados, es decir, los jugadores solo tienen 10 puntos de daño, y si al final me da cuenta de que si sumo todas las cartas, todo el daño que hacen a un rango de jugadores medio, de entre 3 y 4 jugadores, hacen bastante más daño de lo que yo pensaba, con lo cual al final no llego a jugar más de 3 cartas en una sola expedición y claro, pues hace que al final no me quede bien y que la diferencia entre unos jugadores y otros no se note, ¿vale? Porque, bueno, una de las reglas, no lo he explicado, una de las reglas que he puesto en el juego es que si pierdes todas las vidas lo recuperas todo, o sea, recuperas todas las vidas y si te retiras el primero también. Entonces, claro, o te retiras muy pronto, recuperas todo, o te retiras muy tarde, o sea, o te retiras un pelín más tarde, habiendo perdido pues 5 o 6 puntos de vida, que claro, fíjate que solo es la mitad, o has palmado, lo has perdido todo, pero luego recuperas toda la vida, con lo cual al final las matemáticas no funcionan bien, ¿vale? Esto, sobre todo, la gente que lo pruebe, pues se dará cuenta enseguida de que sí, deja las sensaciones que queremos, pero no del todo, le falta algo, como que en algún momento salta, ¿no? Y falta algo ahí, ¿vale? Por lo tanto, esas cartas de expedición que yo he hecho no valen. No valen todas, ¿eh? Hay algunas que sí. Y eso es lo que ahora hay que determinar con la práctica, lo que decíamos antes. Y es lo que quiero que la gente un poquito me vaya diciendo. Oye, pues esta no porque es demasiado, esta es muy poco, esta tal, ¿vale? A lo mejor debería haber muchas de un tipo, o sea, de un rango concreto y unos daños concretos y menos del resto, en fin. Pues es un poquito que me digan, y de esas 46 cartas que hemos hecho al final, quedarnos con las que sean verdaderamente interesantes y divertidas para el juego, ¿vale? Este mismo problema no podría abordarse desde un punto de vista un poco más sencillo, que es básicamente ampliar la vida a los jugadores. Podría ser, efectivamente, ¿vale? Y eso quería dejarlo un poquito como deberes, pero bueno, ya lo has dicho vale, tú. Perdona. Efectivamente, o sea, sí, yo lo hablo por un lado, o sea, al final el problema es que daño y vida no están bien relacionados. Entonces, pues hay 2 opciones, o modifico el daño o modifico la vida, ¿sí? Sí que es verdad que la vida yo es una cosa que intentaría modificar lo menos posible, sobre todo porque requiere de fichas para contar la vida. Entonces, si nos vamos a vidas de 50, pues es más difícil y más coñazo contarla. 10 es algo que se maneja, pero bueno, efectivamente sí que se podría a lo mejor plantear de otra manera. Sobre todo yo creo a la hora de recuperar vida, más que ampliar el número de vidas que tenemos, ¿no? Puede ser, sí. Lo digo porque también ahí, como es un push your luck, pues podrías introducir algún elemento asimétrico, que haya personajes que tengan más vida pero menos capacidad de hacer ciertas cosas. O al revés, gente que se pueda morir más fácil, pero que pues sea más poderosa durante el tiempo que está viva. Efectivamente. Sí. Eso es lo que, o la intención que luego tiene el juego, ¿no? Lo que quiere llegar a crecer. Ahora mismo
era lo más básico del juego, digamos, como el motor principal, y viendo que esto más o menos deja buenas sensaciones, pues ya ir construyendo el resto. Sí, pero efectivamente. Sí, relacionado con esto, yo creo que, como tú bien dices, es una muy buena recomendación primero hacer un motor que funcione, antes de empezar a meter asimetrías y cosas un poco especiales para cada uno de los jugadores o lo que sea. Sí, efectivamente. Es lo que en Dandra llamamos capas, ¿vale? O sea, sí, tu juego tiene que ser profundo, porque al final es lo que va a generar que la gente juegue una y otra vez y lo recomiende, pero no puedes empezar con eso. Porque si ya empiezas, sobre todo, bueno, yo me he encontrado juegos de gestión de recursos de ese estilo, ¿no? Es que tengo 6 recursos y 6 formas de conseguirlo y 6... Bueno, empieza con 2 o 3, mira a ver si eso encaja, si las matemáticas de eso funcionan lo suficiente y luego ya amplías a otras cosas, ¿no? O en vez de hacerlo en 3 fases de producción, desde la materia prima hasta el elemento elaborado, haz solo 2 y luego ya si hace falta más vas viendo cómo eso va modificando, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la forma por lo menos de construir que tenemos en Dandra, que tengo yo como autor, y por eso me parecía importante este diario para ir marcando esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar con esas necesidades que se adelantaba ahí Pablo, el segundo de los problemas que yo he visto, y este sí que me repatea, porque no es una cosa de prueba y error como las cartas, es que es imposible parar al que va ganando, ¿vale? Al ser un juego de push your luck, el que más arriesga, obviamente más gana. Pero en este juego resulta que si uno ha arriesgado y ha tenido suerte y ha conseguido 4 o 5 joyas de más, luego es muy difícil pararle. El resto tienen que arriesgarse muchísimo y como decía antes, como no está equilibrada la vida, seguramente se pasen todas las rondas sin... O sea, y eso hace que el que va a ganar o ha tomado pequeña ventaja al inicio ya no se le pueda parar, ¿vale? Porque ya no tiene que arriesgarse, con lo cual siempre va a mantener o por lo menos o mínimo igualar la ventaja con el resto, ¿no? Entonces este es otro problema que seguramente se arregle modificando lo anterior, pero bueno, también habría que considerarlo aparte, pues, porque seguramente se puede arreglar desde varios puntos de vista, ¿no? Vale. Y eso me lleva un poquito a esas necesidades, ¿vale? Que es, primero, darle alguna habilidad especial, alguna ventaja a quien se retire primero y se retire último, ¿vale? Para, como decías antes, Pablo, pues intentar paliar un poquito los efectos estos de la vida y el daño, ¿vale? Pero desde otra perspectiva y hacerlo un juego más interesante. Y luego crear un mercado de cartas con poderes para darle chicha al juego, ¿vale? Antes de meterme incluso en la asimetría, ¿vale? Creo que puede ser interesante crear esa asimetría por las cartas que pueda jugar o tipo juego rápido que pueda jugar cada jugador en un momento dado para sorprender al resto y decir, pues mira, yo en esta aunque vaya me libro y ahora consigo el doble y ahora no sé qué. Eso le va a dar diversión al juego y va a generar cierta simetría, aunque no digamos de forma permanente o de forma inicial, sino por lo que vaya a comprar. Además, a su vez, creo que también facilita, porque como yo aquí no planteo más recursos, es decir, yo compro con las joyas que he ganado, es decir, con mis puntos de victoria. Entonces esto también me posibilita que el que va ganando se gaste un poquito más y así sea fácil cogerlo. Bueno, habrá que verlo. Si luego, claro, las cartas que compran son demasiado y se va cada vez más, pues tampoco es la solución. Pero bueno, ahí está un poco el juego, ¿no? Entonces, este es el resumen del juego. Esto es lo que he conseguido con estas, ya digo, unas tres partidas que le he echado y un par de semanas de desarrollo a lo que me ha dado, ¿vale? Vale. Muy bien. Entonces, nada, este ha sido el juego, que cualquiera que quiera verlo lo vea en Tabletop Simulator o que se imprima el print and play, que lo pruebe y sobre todo que nos comenten sensaciones, ideas, problemas, lo que sea, pues eso lo pongo como deberes para los oyentes, ¿vale? Además, ya he visto un par de cosillas con lo que has estado comentando. No sé si quieres que las guarde para un futuro programa en el que veamos los problemas que sacan los oyentes. Sí, yo creo que sí, que mejor recogerlo todo, lo que saquemos entre todos, ¿vale? Y así, pues oye, podemos ver, porque seguramente entre muchos saquemos las mismas ideas o ideas parecidas o incluso ideas contrapuestas, que a veces pasa. Y también creo que sería interesante verlo. Vale, perfecto. Y luego también dejo como deberes a los oyentes poner un nombre al juego.
Yo soy muy malo poniendo nombres. Bueno, a la prueba me remito. Y claro, hace falta ponerle un nombre a este juego, porque bueno, yo me refiero a él como el juego del laboratorio de juegos, que no está nada mal, pero bueno, ya por ir luego concretando un poquito y demás, también para meternos en esa temática. Sí. Bueno, pues igual, que propongan juegos y así, pues... Vale, pues dejamos... a qué referirnos. 2 tareas para los oyentes, una buscar nombre al juego y la siguiente testear el juego, ver fallos y dar el feedback propio de un autor. Eso es, con esas cuestiones que hemos visto, de qué cartas habría que retirar o qué habilidades habría que dar a los jugadores o al juego, y que propongan mucho y ya está. Voy a comentar que existe la facilidad con el grupo de Telegram que tenemos. Es fácil quedar ahí con otras personas que estén en el grupo para poder probar el juego en Tabletop Simulator. Así que los oyentes entre ellos mismos van a poder jugar o incluso con nosotros si estamos disponibles en ese momento. Eso es. Yo además, como algunas veces he comentado, por las noches estoy disponible y podemos jugar ahí partidas nocturnas o de media tarde para nuestros amigos de Latinoamérica y podemos jugar en cualquier momento. Es verdad que hace falta 3 personas para poder jugar, no solo 2, pero bueno. Vale. Seguro que no hay problemas en encontrarlas. Sí, el juego en principio iría de 3 a 6. De 3 a 6, sí. De 3 a 6 jugadores. Vale, sí, porque tenía apuntado yo por aquí algo a 2 jugadores. Cositas que se podría hacer. Yo creo que sí se podrían moldar, incluso a 2 jugadores se podría hacer cosas. Pero lo vamos a dejar para otro día, eso. Vale, perfecto. Vale, pues ¿alguna cosa más? ¿Algo más que tengas que comentar acerca de este prototipo? Nada, yo ya he explicado todo. Espero que se haya entendido sin haber explicado las reglas, porque quiero que luego cada uno se lea el reglamento. Pero bueno, creo que se ha entendido lo que es el juego y cómo funciona. Así que ya que nos digan. Perfecto. Yo lo que sí voy a recomendar es, lo pondré, seguramente haré un pequeño corte al principio de esta sección, donde recomendaré a los oyentes que escuchen esta parte del taller junto con los documentos que están en el Drive. Si lo escuchamos a la vez que estamos viendo el documento, se entiende todo perfectamente. Lo que vas explicando está bien reflejado en esos documentos y tenemos un visual muy claro de lo que nos estás contando. Nos vamos a entender mucho más. Y por otro lado también voy a decir, he estado viendo las cartas y van por columnas. Recordaros que si os imprimís las cartas, cada carta consta de 2 columnas. De 2 o 3, dependiendo de... Vale, pero tiene el reborde, si no me equivoco, ¿no? Tiene como un reborde más gordito. A mí, por ejemplo, me sale de todo. Entonces... Sí. Que no cada columna es una carta, sino que fijaros bien dónde está la carta a la hora de cortar. Sí. Bueno, decir que, claro, que esto era un prototipo que hice rápido. Hacer el Excel, ¿vale? Las tablas, las cartas y subirlo a TTS fueron 30 minutos, con lo cual, claro, tampoco es que esté muy muy trabajado, ¿vale? Todos los PDFs se componen de 3 cartas, ¿vale? O sea, de 9 cartas en cada página, 3 por columna y por fila, ¿vale? Eso es, sí. Eso es importante saberlo a la hora de cortar, porque luego alguno si no conoce los tamaños de las cartas, pues igual se vuelve loco. Efectivamente. Vale. Pablo, ¿tú algo más que añadir? No, nada más. Bueno, un mini comentario con respecto al nombre, pues que la gente sea toda la imaginativa que quiera, pero una cosa que leí por Twitter ayer que me gustó bastante es, lo típico de los juegos es que tengan un nombre y luego tenga pues 2 puntos. El puzzle abstracto con el que no sé qué. O sea, que tiene ahí una frasecita, ¿no? Y pensar esa frasecita es bastante complicado para los autores porque estás tan metido en tu juego que al final no sabes cómo describirlo en 3 o 4 palabras, porque no puedes decir una frase mucho más larga. Y una autora recomendaba que esa frase te la digan los testeadores. Es decir, preguntarle, bueno, si me tuvieras que resumir en una frase cómo es mi juego, ¿qué es? Y bueno, pues yo, por ejemplo, el otro día estuve testeando, bueno, más bien mejorando las reglas de un prototipo de un amigo. Y le dije, bueno, pues que tu juego es en Mayón conoce al Cluedo, ¿no? Y es un poco así, o sea, es como, dice, joder, pues qué curioso, no lo había visto así, pero ayudarnos también de la gente que acaba de entender el juego y de que todavía no tiene muy claro cómo ganarte, pero sí sabe más o menos por dónde va,
te puede dar esa frasecita corta que incluso a veces te ayuda a poner el nombre, que a veces es un reto. Ya hemos tenido muchos debates en el grupo de Telegram sobre nombres y a veces cuesta bastante porque también parte del éxito de un juego en tiendas es que su nombre funcione. Sí. Además es el punch, es la esencia del juego, y al final cuando tú hablas con una editorial que te tiene un minuto para escucharte, le da tiempo a esa frase y nada más. Uh-huh. Si esa frase le engancha, te hará caso luego para que le expliques un poquito. Uh-huh. Por lo cual sí, completamente de acuerdo, muy bien. Sí. Vale, pues hasta aquí el taller. Nos vemos en un siguiente programa en 2-3 semanas aproximadamente, o tú mandas. Sí, que la gente mande, damos un tiempo para ir recogiendo lo que vayan diciendo. Yo seguiré trabajando ya en las conclusiones que yo he sacado para luego confrontarlas con las del resto, y eso, en 3 semanitas o 4 nos vemos otra vez para ver el desarrollo. Perfecto, pues nos vemos en unos cuantos programas, David. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo, el taller sigue en marcha, es una máquina que no para. Y en breve tendremos novedades. Animamos a todos los oyentes de nuevo a que participen en esta creación de este juego, que den el feedback, que lo prueben, que queden con sus amigos en Tabletop para probar el juego y que nos den sus aportaciones. Sí, bueno, sobre todo a mí lo que me gusta de este desarrollo en vivo es que la gente vea lo que es un proto, ¿no? O sea, que muchas veces pues se ven juegos finalizados y hablamos con autores que pues viene José Antonio y nos habla del París, que es una chulada y tal y cual. Bueno, pero ahora estamos viendo pues que las cartas que ha diseñado David pues todavía les falta una vueltita a nivel estético, que hay decisiones que se están tomando pues ahora mismo sobre la marcha y que todavía pues el juego funciona, pero que hay que probarlo, hay que testearlo y tal. Entonces, si nos acompañan en ese proceso, pues creo que el taller va a tener mucho más sentido. Exacto. Y nada más, este programa finaliza aquí. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, nuestras redes y nuestros contactos personales lo tenéis abajo en la cajita de información. Nos podéis escuchar en YouTube, iVoox, Google Podcast, Spotify. Parece que sí. Y seguimos con la espina clavada de Apple, lo repetiremos siempre para que alguien nos lo cuelgue allí, porque yo lo veo inviable. Parece que Apple por fin se ha cargado a iTunes, así que será en Apple Podcast, que no sé cómo funciona. Sí, Apple Podcast, sí, Apple Podcast creo que es, pero sí, no lo he intentado, es imposible, no veo la manera de poder registrarme sin tener un Mac o una cuenta de iOS o yo que sé cómo es. Sí. Bueno, mucho Criste que montar ahí. Cualquiera adicto a la manzana que nos quiera echar un cable es bienvenido. Nada más, nos vemos en el siguiente programa la semana que viene en Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.